¿Estoy listo para crecer o para escalar mi consultorio o negocio del área de la salud? Esa es una de las preguntas que más me hacen los médicos o profesionales de la salud que llegan a trabajar conmigo. Mi nombre es Clara Ramírez, soy mentora de médicos y profesionales de la salud y quiero que hoy hablemos sobre las diferencias de crecer o escalar. Bienvenidos a este live madrugador, que son estas series de lives que a veces hacemos aquí a primera hora de la mañana. Primero, antes de hablar específicamente del tema de crecer o escalar, quiero invitarlos esta semana a que estén conmigo en una serie de lives que vamos a tener. Vamos a tener 4 lives consecutivos para que hablemos desde diferentes puntos de vista lo que significa escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Bienvenidos a los que van llegando. Acuérdense que me gusta siempre que me escriban acá y me cuenten de dónde se conectan. Buenos días, bienvenidísimos. Ay, contigo hablamos por DM. Acuérdame tu nombre, escríbeme acá tu nombre, tu especialidad y de qué ciudad o de qué país te estás conectando. Entonces hoy vamos a hablar de esta diferencia entre crecer o escalar, que es algo que me preguntan muchísimo porque a veces me oyen hablando mucho de crecer tu consultorio, tu negocio del área de la salud y luego me empiezan a oír hablando de escalar. Entonces me dicen, bueno, Clara, cuéntanos cuál es la diferencia, y eso es lo que quiero que hablemos hoy por acá. Bienvenidísima, Mónica. Bueno, a todos, déjenme también entonces una manito arriba si es la primera vez que me escuchan, o si ya han llegado a otro espacio conmigo. Cuéntenme a cuál espacio, si han estado en otro live o si han estado de pronto en alguna de las sesiones de mentoría de prueba, que esta semana no vamos a tener sesión de mentoría de prueba. Esta semana no va a haber disponible. Creo que hoy debe salir el registro para la siguiente semana, pero esta semana vamos a estar presentes por acá en diferentes lives. Entonces, como les decía, vamos a hablar de qué significa crecer y qué significa escalar tu consultorio del área de la salud. Hay una primera parte en crecer y vamos a hablar primero de lo que significa crecer tu consultorio de salud. Y crecer es una etapa que para mí es súper importante. De hecho, dentro de escalar siempre está incluida esta primera parte de crecer, porque para mí crecer empieza cuando tú empiezas a como a poner en orden y empiezas a crear eso que yo llamo esa estrategia de generación de ingresos. Entonces hay una primera parte en crecer y es empezar a ordenar procesos, incluso ordenar estos algunos temas de mentalidad que tienen muchas veces los médicos y profesionales de la salud, como lo que hablo todo el tiempo del síndrome de la bata blanca. Y ayer en otro espacio decía que iba a empezar a hablar del síndrome de la bata blanca profesional, porque ya aparecieron los haters por aquí en la cuenta a decir que eso del síndrome de la bata blanca era un invento comercial, y que eso no existía y que hacía referencia a lo que sentían los pacientes cuando veían los médicos y profesionales de la salud. Y yo sé que así es. De hecho, me di cuenta después de que salió el síndrome de la bata blanca. Ustedes saben que yo no soy médico ni profesional de la salud. Soy una administradora de empresas que lleva ya 12 años trabajando con el sector, como les cuento siempre. Entonces, volviendo al tema de ordenar, significa empezar a poner orden a ciertos elementos o ciertos procesos que es necesario organizar en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y empieza con el tema de mentalidad, con entender que está bien vender, como lo digo por ahí muchas veces en mis contenidos. Está bien vender y está bien querer elevar tu nivel de ingresos. Entonces, la primera etapa de crecer siempre va a ser ordenar procesos de querer vender, alinear tus objetivos, definir tus objetivos, entender en qué momento del journey del médico y profesional de la salud estás, si te vas a quedar como independiente, si te vas a unir con un colega en un proceso de asociación o optimización, si quieres llegar a una marca comercial. Entonces a eso me refiero con ordenar tus objetivos, ordenar hacia dónde quieres llegar. Eso es a grandes rasgos esa primera parte que implica crecer. Hay una segunda parte de crecer y es el tema de la intencionalidad, que yo lo hablo mucho, y es como tú empiezas a entender que cuando tienes una intención, un objetivo claro,
pues digamos que una intencionalidad de vender, empiezas a alinear todos tus procesos dentro de tu consultorio y miren, créanme que solamente esa intencionalidad te ayuda a crecer. Es algo súper bonito porque a veces me decían, Clara, es que era algo tan obvio que yo no había visto. Cuando tú entiendes lo que pasa en recepción, lo que pasa cuando llaman al teléfono, o bueno, hoy la mayoría no llaman, sino que escriben a través de WhatsApp, pero cuando tú empiezas a entender todos estos procesos y agregas esa intencionalidad, inmediatamente te das cuenta que empiezas a crecer tu nivel de ingresos. Entonces miren que otra vez estamos como ordenando, estamos dándole forma a eso que queremos nosotros transmitir al paciente y a eso que tú quieres lograr en términos de resultados. Entonces esa es otra parte súper importante cuando estamos creciendo y es empezar a intencionar cada una de las actividades y los procesos que pasan en tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Veo que van llegando, acuérdense que esto de los lives a mí me empieza a desconcentrar porque empiezan todos a entrar, entonces vayan, aprovechemos y me van contando de dónde se conectan, cuál es su especialidad o su profesión del área de la salud y aprovechen a dejarme en acá emoticones, corazoncitos, lo que quieran porque eso hace que el Instagram me muestre a muchas más personas. Entonces vamos con la tercera parte de crecer y es empezar a alinear esos objetivos con los procesos, que tiene que ver también con esa intencionalidad de la que hablábamos ahora. Entonces, si yo quiero vender un servicio, ¿cómo garantizo que todos mis procesos del consultorio están enfocados hacia darle a conocer ese servicio a mi paciente, hacia ofrecer una buena experiencia en cuanto a ese servicio, o también incluso cómo facilito la llegada de mis pacientes a ese servicio? Bienvenidísimos, optómetra desde Guatemala. Bienvenido por acá, qué chévere, bienvenida, no sé, porque regálame ahí tu nombre, siempre les pregunto porque no veo. Milka López creo, ML. Soy médica familiar y me dedico a toda la medicina integrativa de Cali, Colombia. Ah, qué chévere, bienvenidísima también por acá. Ya me había saludado Mónica ahorita y estuvimos hablando. Entonces, bueno, sigamos hablando de esto mientras me van dejando mensajitos acá que me gustan, aquí en mi TDA, como digo últimamente, este nivel de desconcentración que a veces me ataca, pero bueno, me encanta irlo saludando y nuevamente este es un ejercicio súper importante para mí que estoy todo el tiempo atrayendo personas en Instagram, así que les agradezco cada interacción, cada mensaje que me dejan, porque eso me ayuda a mí también a seguir creciendo. Ayer celebrábamos los 21K, algo que de verdad yo no me esperaba de esta manera. Yo siempre digo que yo llegué a Instagram, a este mundo digital como jugando, porque siempre que preguntaba si los médicos iban a aparecer por acá o los profesionales de la salud me decían que no tenían tiempo, así que me llena de felicidad ver cómo esta cuenta crece y nos convertimos realmente en una comunidad de médicos y profesionales de la salud que quieren crecer o escalar su nivel de ingresos. Mariana de Perú, bienvenidísima, cardióloga preventiva y de la mujer. Súper, bienvenidísima también por acá. Bueno, sigamos entonces y gracias nuevamente por los mensajes y por las presentaciones. Entonces seguíamos hablando de lo que significa crecer. Ya hablamos de algunos puntos importantes para crecer tu consultorio. Luego entonces viene el tema de trabajar en tu paciente. Y cuando digo trabajar en tu paciente es hacer un ejercicio de entender ese paciente muchísimo más allá de la enfermedad. Yo sé que los médicos y profesionales de la salud pues están formados y siempre están enfocados en qué le pasa a mi paciente, que yo siempre les digo, pensemos más allá del dolor físico, ¿sí? De esa necesidad física que ustedes están obviamente entrenados para identificar, pero esa necesidad o ese dolor físico que tiene tu paciente, ¿qué consecuencias más allá tiene sobre este tema? Hace poco hablábamos con un ginecólogo enfocado en endometriosis y trabajábamos mucho este tema porque él ya había hecho un proceso de crecer
crecer y digamos que había organizado algunos frentes de su consultorio y ahora está inmerso en todo este proceso de escalar. Entonces, con un mayor nivel de profundidad, entrábamos a revisar eso que el paciente estaba necesitando. Entonces hablábamos de la endometriosis y de lo que la endometriosis, digamos que significaba para el paciente, pero entonces yo le decía, ven, ya tú entendiste más allá de esa enfermedad, más allá del tema médico, qué es lo que limita a esa paciente la endometriosis. Y así empezamos a entender mucho más allá lo que podía estar pasando con esa paciente. Y con base en esa información diseñamos un servicio, digamos que a un nivel muchísimo más especializado que empezaba a tener muchos mejores resultados para su paciente, y estoy segura que eso para ese médico va a ser clave en el proceso de escalar, en el proceso de lograr elevar su nivel de ingresos en una mayor proporción. Y ahorita vamos a hablar un poco más entonces de lo que significa escalar. Entonces crecer también es cuando empiezas a organizar todo este tema de entender a tu paciente y entenderlo muchísimo más allá de ese dolor físico que tiene tu paciente. Y qué es lo que también lo motiva a llegar a tu consulta o a solucionar ese problema que tiene ese paciente. Entonces, crecer implica también tener una estrategia de generación de ingresos, y eso es algo que cuando hablamos mucho de crecer, digamos que todo el tiempo les estoy diciendo, y es, ya desarrollaste una estrategia de generación de ingresos, y esa estrategia de generación de ingresos tiene un poco algunos de los conceptos que les acabo de mencionar, pero básicamente es empezar a planear cómo vas a generar tus ingresos, porque entonces cuando somos emprendedores o cuando llegamos a abrir un negocio, es como muy obvio preguntarme qué es lo que yo voy a ofrecer, pero cuando ustedes abren un consultorio, esa etapa es como si se la saltaran, porque entran en un proceso como muy obvio. No sé quiénes están acá, si les ha pasado, yo muchas veces les pregunto cuando llegan a los espacios pagos conmigo y les digo, bueno, ¿qué es lo que tú estás ofreciendo a tu paciente? Y muchos yo siempre digo que me abren los ojos, se corren para atrás, me abren los ojos y me dicen, pues Clara, consulta. Entonces, cuando yo ofrezco consulta, yo estoy ofreciendo como un genérico, sí, estoy ofreciendo algo que los pacientes necesitan cuando están enfermos, pero ni siquiera pueden saber cuál es su mejor opción de recuperación. Así que cuando yo creo una estrategia de generación de ingresos, pues obviamente voy a entrar a ofrecer algo diferente a consulta, y ahí es donde empiezo a crecer. Entonces, en resumen, ya les acabo, digamos que de mencionar ciertos elementos de lo que implica crecer. Luego, en este proceso, hay procesos que, digamos que la parte de ordenar es súper importante, por eso se las dije de primera. Pero hay otros procesos que empiezan a complementar este crecer, entonces empiezo a ordenar, me empiezo a dar cuenta de la importancia del WhatsApp en el consultorio o negocio del área de la salud, algo que a veces yo siento que en la pandemia todos nos movimos a WhatsApp sin realmente entender lo que significaba empezar a conversar a través de WhatsApp, y eso es algo que yo hablo mucho dentro de mi método Factura Más, y cada vez creo que voy a profundizar mucho más. Cuando yo trabajaba con estos oftalmólogos, que siempre les cuento que fueron los primeros que me contrataron en Bogotá para gerenciar este primer negocio del área de la salud, antes de la pandemia, yo ya venía presionando al uso de WhatsApp porque el volumen de comunicación que nosotros teníamos era muy alto. Y me acuerdo que entonces todo el mundo me decía, pero Clara, es ilógico que los pacientes nos escriban por WhatsApp. Yo era una loca, ¿cierto? Yo venía del mundo digital, yo venía de trabajar en una cuponera, entonces para mí todo lo digital era como súper fácil de incorporar, pero claro, yo llegué a trabajar con este grupo de médicos y de optómetras, y obviamente esto era como contra la pared en muchos momentos, claro, la loca era yo. Entonces me acuerdo que antes de la pandemia yo ya venía diciendo que las personas agenden por WhatsApp, yo ya tenía unos QR, y en esa época ni siquiera los pacientes podían escanear el QR, básicamente nos tocaba enseñarle a la gente cómo escanear el QR. Claro, yo tenía una particularidad, es que yo trabajaba con
adultos mayores. Entonces yo siempre les decía, vengan, los adultos mayores llegan con sus familiares, no están llegando solos, podemos incorporar estas tecnologías, pues, o estas formas de comunicar. Y bueno, eso tenía un tema ahí, pues, como de freno con con las mismas personas que trabajaban conmigo. Pero acá lo interesante es ver que cuando nosotros empezamos a activar el tema de WhatsApp, yo me empecé a dar cuenta desde ese momento que no era lo mismo agendar una cita por teléfono que agendar una cita por WhatsApp. Y entonces yo empecé a documentar el proceso, a escribir cómo vamos a hablar de tú, vamos a hablar de usted, cómo le vamos a ofrecer al paciente, vamos a mandar un párrafo gigante, una pastoral, como decimos acá en Colombia, o cómo vamos a manejar este tema. Entonces empezamos a trabajar el tema de WhatsApp. Luego llega la pandemia, la amada pandemia, como digo yo muchas veces, y en la pandemia todos nos volcamos en los consultorios a entonces empezar a implementar WhatsApp como la herramienta para agendar los pacientes. Entonces ya las personas empezaron a consumir mucho más todo el tema digital, los QR se volvieron obviamente una herramienta súper, digamos que nos ayudó muchísimo, porque entonces con los QRs enviábamos las encuestas de satisfacción, evitábamos que las personas tocaran algún dispositivo, las tablets que teníamos, cogieran el lapicero, sí, todo lo que la pandemia obviamente nos obligó a hacer. Y entonces todos nos movimos hacia la comunicación a través de WhatsApp. Y entonces esto lo cuento porque esto se volvió como un proceso súper obvio. No sé quiénes de los que están acá les pasó lo mismo, pero entonces ya hoy sí, todos ya sí queríamos agendar por WhatsApp. Y entonces nosotros estábamos en esta sociedad, estábamos un poquito más preparados porque, como les cuento, desde antes veníamos jugando a hacerlo por WhatsApp. Digo jugando porque era algo que a veces ni siquiera a los socios les gustaba, porque como así, los pacientes quieren hablar, y yo decía, la mayor de pacientes quieren escribir, los hijos de los pacientes mayores quieren escribir y no hablar. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta realmente que el tema de WhatsApp se vuelve fundamental. Y les cuento todo esto, yo normalmente me voy como por los lados contándoles historias y experiencias, pero realmente ahí, por ejemplo, es uno de los puntos que es súper importante ordenar, y dentro de esta etapa de crecer yo siempre planteo ordenar algunos procesos, y de comunicación con el paciente cada vez es mucho más relevante, porque hay una frase que yo digo mucho, que me acuerdo que hay una optómetra muy conocida en Bogotá, la doctora Luti, que no sé si todavía me sigue y me escucha por acá. Ella llegó a uno de mis primeros grupos de mentoría, no me acuerdo si el 1 o el 2, y yo dije una frase donde repito mucho dentro de mis programas, y es que cuando en tu consultorio suena el teléfono o están escribiendo por WhatsApp, suena la caja registradora de tu negocio. Y eso es una frase que realmente hace crear conciencia. Normalmente no la digo en estos espacios, pero bueno, vamos a seguir acercándonos a través de los lives, pero es empezar a crear conciencia de que en tu consultorio hay detalles que tú a veces dejas pasar, y cuando tú empiezas a ponerle muchísimo más cuidado, empiezas a ordenarlo, empiezas a intencionarlo, empiezas a unirlo con ese objetivo que tiene tu paciente y con ese objetivo que tú tienes de qué es lo que quieres vender, porque estás seguro que es la mejor opción de recuperación a tu paciente, ahí vas a empezar a crecer. Entonces crecer es como armar un rompecabezas, es poner todas estas fichas en orden, y cuando tú lo haces logras elevar tu nivel de ingresos. Entonces, para mí es una etapa clave, eso es lo que yo llamo crecer tu consultorio, tu negocio del área de la salud, y eso es lo que realmente está incluido dentro de lo que yo les hablo de mi método Factura Más, y es todo este paso a paso que te ayuda a poner en orden, a integrar, a armar este rompecabezas del que te acabo de mencionar para que tu consultorio esté listo para seguir creciendo de forma permanente. Cuando tú implementas todo lo que tiene que ver con crecer, normalmente lo que yo he visto es que creces entre un 20 y un 25% de tu nivel de ingresos solamente con esta parte. Pero recientemente tengo un caso de éxito que estoy organizando y documentando para contárselos bien, casi que es un caso para dedicarle todo un live a este, y ojalá llegara incluso a mi podcast para que sea ella la que nos cuente la historia de primera mano, en donde esta persona implementó el método Factura Más de forma impecable.
Creo que hizo todo el paso a paso y ya el primer testimonio en la semana número 7 era un crecimiento del 350 y pico por ciento. Era un crecimiento súper, súper grande. Y eso se da básicamente por poner todas las fichas de este rompecabezas en orden. Obviamente estos crecimientos tan grandes se dan de acuerdo a tu momento profesional. Esta es una persona que si bien tiene años de experiencia, de hecho tiene especialidad y, o sea, es una médica con especialidad y con varias también profundizaciones en algunas áreas. Es una médica que estaba concentrada en trabajar mucho más horas en una clínica que en su propio consultorio. Esta es la primera vez que se empieza a poner foco en su consultorio particular y por eso obviamente el crecimiento es tan alto. Entonces, para resumir, esa etapa de crecer es precisamente eso, es ordenar esas fichas que hoy tú tienes desintegradas, que obviamente se dan, ¿por qué? Porque has venido teniendo un crecimiento orgánico, y un crecimiento orgánico es ese crecimiento que se da con el día a día de tu consultorio. Hay una cosa que yo repito mucho y es que no se trata solamente de atender pacientes, y cuando digo solamente atender pacientes lo pongo entre comillas porque yo sé para que para atender pacientes has tenido que pasar por muchísimos años de formación, por muchos procesos para lograr encontrar la mejor solución a tu paciente, pero cuando tú estás construyendo un negocio se trata de empezar a organizar más cosas, de no solamente invertir incluso tiempo y dinero en formaciones para tu especialidad y para todo lo que implica este proceso de atención de pacientes, sino también invertir dinero en tu formación de negocios, porque eso es lo que finalmente te va a hacer generar el nivel de ingresos que quieres, y ese nivel de ingresos, créanme que no está mal. Eso es algo que yo hablo mucho en el síndrome de la bata blanca, y es que no se trata de vender por vender, pero no se trata simplemente de es que me quiero generar muchos ingresos para mí, porque si tú estás pensando también en el bienestar de tu paciente, que entiendo que es la razón de ser de los médicos y profesionales de la salud, pues obviamente estamos pensando que con esa mayor generación de ingresos tú vas a poder invertir en mejor tecnología. Para muchas especialidades el tema de los equipos es básico, para los médicos estéticos, para los ginecólogos cuando tienen que invertir en los ecógrafos, o los médicos estéticos para todos los procedimientos que tienen que hacer, o los que se enfocan en piso pélvico. El tema tecnología es muy importante, y cuando tú tienes un nivel de ingresos mayor pues puedes acceder a una mejor tecnología, y esa mejor tecnología va a repercutir en un mejor proceso de recuperación para tu paciente. Entonces, cuando hablamos de planear los ingresos, mira que no solamente estoy hablando de los ingresos que vas a generar tú para ti, ojalá también que queden en mayor proporción y tu utilidad mejore y puedas tener una mejor calidad de vida gracias a lo que estás generando en tu consultorio, tu negocio del área de la salud, pero también estamos hablando de tu paciente. Entonces esa etapa es súper importante, y luego viene la etapa de escalar. Entonces cuando llegan y me dicen, Clara, yo quiero escalar, yo les digo, también tenemos que empezar por crecer, por organizar estas fichas de este rompecabezas, como lo decía ahorita, para que estés listo para escalar. Entonces aquí vamos a hablar de lo que significa escalar. Cuando hablamos de escalar un consultorio o un negocio del área de la salud, y estamos hablando de escalar tu nivel de ingresos, estamos hablando de que tus ingresos van a crecer en mayor proporción que tus costos y tus gastos. ¿Qué pasa? Muchos me dicen, Clara, yo quiero crecer mucho mis ingresos, y ahí es cuando yo pienso, ok, eso es escalar. Entonces voy a hacer un consultorio más grande, voy a contratar otros médicos, otros profesionales de la salud para crecer mi planta física, y eso me va a dar un mayor crecimiento. Entonces siempre les digo que la mala noticia es que no necesariamente tener mayor capacidad instalada te va a permitir a ti crecer tu nivel de ingresos, porque muchas veces puedes crecer tu capacidad instalada, es decir, vas a tener un espacio físico mucho más grande para atender a tus pacientes,
pero eso implica que tus costos van a ser muchísimo mayores y tus gastos van a ser muchísimo mayores. Entonces vas a tener que incurrir en más arriendo, en mayor personal, en compra de más equipos y entonces al final del ejercicio posiblemente vas a ganarte lo mismo o muchas veces vas a ganarte menos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces cuando hablamos de escalar es como tú implementas una serie de procesos que te permitan elevar tu nivel de ingresos sin necesidad de aumentar tus costos y tus gastos. Entonces cuando hablamos de escalar es primero coge todo lo que te dije de esta etapa de crecer del método Factura Más o el paso a paso que te acabo de mencionar, que pues incluso puedes tomar nota y vas a tener una guía de qué cosas puedes ir haciendo por tu propia cuenta en tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Y una vez pasas esa etapa de crecer y vas a ver que empiezan a llegar mayor nivel de ingresos, entonces entramos en una etapa, en una segunda etapa que es muy importante y es cuando ya tengo ordenado mi consultorio, cómo entonces logro darle esa fuerza a ese crecimiento de tu nivel de ingresos. Entonces eso se da cuando yo logro atraer más pacientes, pero no se trata de atraer más pacientes, cualquier tipo de pacientes, se trata de atraer pacientes calificados a tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Y ahí entonces empezamos a hablar de lo que yo llamo los procesos APC, que son los procesos que te ayudan a atraer pacientes calificados a tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Créeme que no se trata de traer millones de pacientes, se trata de traer los pacientes que a ti te interesan. Yo hablo mucho en atracción de pacientes calificados, yo lo asocio con el tema de la pesca y les digo, es dejar de pescar con dinamita para que simplemente yo tire la dinamita y salga lo que tenga que salir, sino que yo me voy a ir a una pesca con arpón, una pesca direccionada y es entender cuál es ese pez que yo necesito sacar del agua. Esos son los procesos de atracción de pacientes calificados. Ese proceso es súper exitoso cuando tú ya has pasado por este proceso de crecer y ordenar y de organizar todas esas fichas, porque cuando tú empiezas a atraer pacientes calificados, pero no te has preguntado cuáles son los pacientes que quieres atraer, cuando no te has entendido tu paciente que necesita más allá de ese dolor, créanme que llegar a traerlos va a ser muy, muy complejo. Y todos estos temas que estamos hablando hoy es lo que quiero que empecemos a desarrollar esta semana en esta serie de lives que, como te decía al inicio, vamos a tener una secuencia de 4 lives esta semana para que hablemos de diferentes ángulos de lo que significa escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Entonces, para cerrar esta diferencia entre crecer y escalar, en escalar entonces lo primero es ordenar tu consultorio, darle esta forma que tiene que ver con el método Factura Más y luego empezar a desarrollar los procesos de atracción de pacientes calificados. Ahí no te estoy hablando solamente de redes sociales, no te estoy hablando solamente de generar contenido para Instagram. Esta parte es muy importante, pero es muy importante para algunas especialidades. Seguramente para la mayoría, pero hay especialidades en donde cuando activas otras fuentes de atracción tienes mejores resultados. Entonces, bueno, voy a decirles algunos temas de atracción de pacientes calificados y lo primero es entender que hay diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados y entonces ahí es cuando yo hablo del famoso RUC y es cómo entonces tú implementas el RUC en función de tu consultorio y en función de esos procesos de atracción de pacientes calificados. Ahí estoy hablando de remisores, usuarios y clientes, son las 3 grandes fuentes que tú deberías atraer. Cuando hablo de remisores estoy hablando de una estrategia de mediano plazo porque es algo que no se da muy fácil, que hay que organizarlo, hay que empezar a pensar cómo me acerco a estas personas que van a remitirme pacientes. Cuando hablo de usuarios normalmente son unas estrategias de mucho más corto plazo porque cuando yo empiezo a generar contenido en redes sociales, por ejemplo, pues logro atraer muy fácil o cuando activo algún plan de fidelización entre mis pacientes y entonces los mismos pacientes me recomiendan a otros pacientes, esa llegada de pacientes
clientes nuevos puede ser muchísimo más rápido que cuando implemento un plan de remisores. Y cuando trabajo con la sede de los clientes, pues es un programa, es un crecimiento un poco más a largo plazo, porque implica una gestión comercial de pronto un poquito más elaborada, de pensar qué empresas les puede interesar, cómo planteo este convenio y cómo lo creo, digamos que una alianza. Entonces es una estrategia de mucho, digamos que de más largo plazo, como se los decía ahorita. Entonces miren que nuevamente atraer pacientes calificados no es correr a activar tu cuenta de Instagram, no es correr a decir que necesito a alguien que me ayude con mis redes sociales, que eso es algo que todo el tiempo me escriben y me dicen mucho: Clara, ¿será que tú me ayudas con mis redes sociales? Y yo por eso cada vez digo más: no, mi objetivo no son las redes sociales. Para mí las redes sociales son un canal de comunicación que te permite acercarte a tus pacientes para que los puedas atraer mucho más fácilmente. Cuando yo empecé hace ya unos años, yo hablaba de primero modelar el negocio. De hecho, hace mucho, cuando nadie hablaba del método Canvas, perdón, yo ya tenía mis libros. De hecho por ahí están en mi pequeña biblioteca. No soy la mejor lectora, soy más del mundo virtual, de consumir videos y clases grabadas y demás, pero me acuerdo que hace, no sé, por ahí, si llevo 12 años trabajando con médicos, yo creo que 11 años y medio me compré mi primer libro de toda la metodología Canvas y de cómo modelar negocios, y entonces desde ahí yo tuve una conciencia de que habían unos canales de comunicación que eran muy importantes para activar cuando yo quería modelar un negocio, y entonces cuando aparecen las redes sociales con mucha mayor fuerza, y se empiezan, digamos que a meter en todos estos negocios, yo siempre decía: es que las redes sociales son un canal de comunicación, y un canal de comunicación que está integrado a todo el modelo de negocio, que no funciona como una patica por allá suelta. Y eso es algo que realmente, de verdad, todo el tiempo les menciono. Y entonces, bueno, hoy no es el tema, hoy estamos hablando de la diferencia de crecer y escalar, que si acabas de llegar, pues creo que vale la pena que veas este contenido grabado ahora al final, a lo largo del día, pero llévense también este mensaje, y es que las redes sociales solas, por sí solas, no les van a funcionar. Cuando uno de los grandes errores, que seguramente lo vamos a mencionar en estos 4 días de esta serie de lives de escalar, uno de los grandes errores es coger y delegar al 100% la cuenta de Instagram sin antes haberte planteado una estrategia de generación de ingresos, sin antes haber entendido cuál es la función que cumple tu cuenta de Instagram dentro de tu modelo de negocio. Sí, eso es súper, súper importante, y esa es la principal razón por la cual, no sé si a alguno de ustedes les está pasando, me gustaría que me dejaran en los comentarios, y me dejaran acá en el live, si de pronto están teniendo problemas con su cuenta de Instagram, porque muchas veces me dicen: Clara, es que el Instagram no funciona para los médicos. Y yo les digo: no, no funciona si no lo usas correctamente. Y entonces por eso es que dentro de los procesos APC, dentro de los procesos de atracción de pacientes calificados, yo les enseño cómo pueden hacer que Instagram funcione. Pero esto no se trata de plataformas, no se trata de algoritmos, no se trata de que los posts hay que hacerlos de cierta manera. No, se trata de que tienes que integrar lo que pasa en tu cuenta de Instagram con tu modelo de negocio. Y eso es un tema que hablo mucho, incluso lo hablo para los negocios digitales. Yo no trabajo con este sector, pero obviamente lo vivo todos los días, y tengo amigas que todo el tiempo estamos hablando de lo que pasa en el negocio digital y de cómo debemos crecer nuestro negocio digital. Y yo creo que ese también es uno de los grandes errores que estamos teniendo, y es que creemos que todo el negocio digital es solamente las redes sociales, y créanme que no. Nuevamente, las redes sociales son un pedacito del modelo de negocio, son nuestro canal de comunicación, y eso es el cambio grande que tú empiezas a tener también cuando llegas a este proceso de escalar. Entonces, ya para cerrar, porque ya llevamos acá un poco más de media hora, se trata de crecer, se trata de ordenar este rompecabezas que te va a ayudar
en intencionar todos tus procesos para que tu ingreso crezca. Y normalmente crece mínimo entre un 20 y un 25, pero les conté por ahí un caso de éxito de 300 y pico de por ciento. Pero cuando tú coges ese mismo proceso de ese método Factura Más, de ese ordenar, y le agregas todo el tema de atracción de pacientes calificados, hace pum, como digo muchas veces, explota tu nivel de ingresos, es decir, vas a poder escalar. El primer testimonio que me llega a mí en este proceso de escalar es alguien que me dice: Clara, cuando desarrollé mi estrategia de generación de ingresos y empecé a comunicar correctamente, en un día pude agendar los 20 pacientes que agendaba en una semana. Eso es escalar, es elevar tu nivel de ingresos en una mayor proporción que tus costos y tus gastos, sin necesidad de aumentarlos, sin necesidad de aumentar tu capacidad instalada. Eso para mí es escalar. Y luego entras en otra etapa y es: ok, ya me llegaron todos estos pacientes, ya lo tengo intencionado, ya sé para dónde van, ya tengo mi método Factura Más ordenado, entonces tengo que hacer seguimiento a esos pacientes, seguimiento comercial, para que así yo pueda garantizar en el mediano y en el largo plazo el crecimiento de mi consultorio o mi negocio del área de la salud. De eso se trata mi mentoría o mi programa premium SS Escala tu consultorio de salud, de que puedas no solamente organizar, no solamente crecer, sino que agregues también todos los procesos de atracción de pacientes calificados. Esta semana he venido hablándote de crecer, de este proceso de mi mentoría Factura Más, que es un proceso de 4 semanas, pero a partir de hoy me vas a empezar a oír hablando de escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. No importa tu momento profesional, porque muchos me preguntan: bueno, Clara, entonces, ¿crezco o escalo? ¿Mentoría Factura Más o SS Escala tu consultorio de salud? Y mi respuesta siempre va a ser: depende del objetivo que tengas, depende del tiempo que tengas disponible, depende de cómo lo quieras hacer. Si quieres crecer y te vas a mi mentoría Factura Más, pues vas a tener un proceso de 4 semanas donde va a ser un proceso 100% grupal. Pero si llegas a mi mentoría premium, a mi programa premium SS Escala tu consultorio de salud, vas a tener 12 semanas de acompañamiento. En Factura Más tenemos algunos acompañamientos grupales en cada semana distribuidos. En SS siempre vas a tener acompañamientos grupales cada 15 días, siempre vas a tener interacción semanal y vas a tener una sesión 1 a 1 conmigo para que revisemos el proceso. Entonces, bueno, lo primero que quiero que te lleves es que crecer es ordenar estas fichas claves para crecer de forma ordenada tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y cuando vas a escalar, entonces coges ese mismo proceso. Por eso SS absorbe toda la metodología del método Factura Más, y luego agregas todos los procesos de atracción de pacientes calificados con diferentes fuentes. Trabajamos mucho el tema de los remisores, que ya está, es un módulo que ya cada vez toma mucho más forma, que son los módulos nuevos de este programa, y está súper organizado y súper cocinado y listo todo el módulo de atracción de pacientes calificados, en especial con Instagram, porque lo que te decía, la mayor cantidad de especialidades crecen mucho cuando activan ese proceso con esta red social como Instagram. Entonces, y también ya hay unos módulos nuevos por ahí de seguimiento de pacientes. Esta es mi mentoría que crece, y esa es la razón por la cual ustedes ven que el precio también va creciendo. En este momento tiene igual un precio súper atractivo porque tiene mucho más contenido de lo que yo les puedo contar en este espacio, y en esta secuencia de lives les seguiré contando un poco más de lo que se pueden encontrar adentro de mi mentoría o de mi programa premium SS Escala tu consultorio de salud. Así que aprovecho para contarles que está disponible, es oficial, ya tenemos personas registradas que llegaron digamos que de forma anticipada en temas de preventa silenciosas y demás, porque también quienes llegan a mis sesiones de mentoría de prueba se enteran de primera mano de cosas que están rodando a futuro y puedes unirte de forma anticipada. Quienes están en mis grupos de WhatsApp también se enteran de esta información, y ahora pues empiezan a recibir también correos de todo esto que está pasando por acá en esta comunidad que sigue creciendo, y que cada vez une a más médicos y profesionales de la
la salud que quieran elevar su nivel de ingresos. Entonces ya para cerrar, si crees que estás listo para escalar, escríbeme aquí, escala, y te voy a enviar la información de este programa. Mañana nos vemos en otro live para que sigamos hablando de lo que significa escalar en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. No quiero cerrar porque veo personas que han estado acá conectadas. No sé si alguno quiera dejarme alguna pregunta de lo que acabamos de hablar, de temas de escalar, de temas de crecer. Kevin, no tengo automatizado. ¿Me crees que no automaticé? Entré corriendo esta mañana y no automaticé acá en el live, pero voy a hacer acá un pantallazo y directamente, escríbeme directamente al DM ahora, hice el pantallazo para buscar tu cuenta, pero escríbeme directamente al DM para enviarte toda la información. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda específica de todo lo que hablamos. Gracias por madrugar conmigo. Ya son las 8 de la mañana. Sé que se van a consulta, 8 de la mañana hora Colombia. Mañana espero que tratar de vernos un poco más temprano. Voy a tratar de hacer esta secuencia a las 7 de la mañana hora Colombia. O a veces me voy a poder conectar un poco antes. Vamos a ver cómo nos va con este horario de lives, porque quiero que sigamos teniendo estas conversaciones de temas que te ayudan a crecer o escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Mónica, ya tú y yo estamos en contacto. Nuevamente no tengo automatizado. Cuando cierre el live me pueden dejar el comentario y corro a escribirles directamente, o háblenme ya apenas cierre el live, vayan y me hablan directamente por mensaje directo, y de una tenemos una conversación. Cuando empezamos a hablar de escalar, hay algunas cosas que están automatizadas, pero en su gran mayoría soy yo la que estoy contestándoles. Igual saben que siempre me pueden escribir o me pueden escribir directamente a WhatsApp. En mi biografía siempre está disponible mi link para que me escriban directo a WhatsApp. Todavía soy yo la que contesto directamente, así que bueno, ahí veo que me están escribiendo ya a escala directamente en el DM, así que bueno, me voy a conversar con ustedes. Les mando un abrazo, que tengan un feliz día y nos vemos mañana para que sigamos hablando de escalar tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Un abrazo para todos, chao, chao.